En 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. La fecha marca también el inicio de la era colonial en este territorio. Se trata de un periodo que abarca varios siglos y por desgracia aún no se termina. Las dinámicas coloniales de extractivismo, sometimiento, discriminación y racismo iniciadas por los españoles continúan hoy a manos de sus descendientes y sus herederos culturales. Las luchas de resistencia contra el colonialismo iniciaron el mismo día en que llegaron los europeos. A ellas se sumaron a partir de los años 60 del siglo XX la filosofía de la liberación y las teorías descoloniales que cuestionan el eurocentrismo. ¿Quiénes practican el colonialismo en la actualidad? No solo los antiguos imperios como el español o el británico o los nuevos como el estadounidense. También las grandes transnacionales y los estados-nación en sus políticas abusivas para con los pueblos originarios, cuyas lenguas, costumbres y territorios atropellan en permanencia, y hacia los descendientes de los esclavos. Nosotros los colonos gozamos de una serie de privilegios que convendría asumir y cuestionar. Más allá de los europeos, existen sistemas, concepciones del universo, saberes y metodologías que son igualmente válidos y muchas veces más respetuosos de la naturaleza y de la diversidad. Después de 500 años de mirar hacia Europa y medirnos con su vara displicente, podríamos empezar a soltar esas cadenas que mantenemos por inercia o por conveniencia y abrir nuestra mente a otras alternativas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa de la revista de la universidad y bienvenidísima Yasnaya a Gil. ¿Cómo te encuentras, mi queridísima Yas, allá en Ayutla? Bien, aquí un poco con el calor del estío, del verano, no del verano, de la época de secas, porque aquí las estaciones son un poco extrañas, pero bien, bien dentro de las circunstancias. Híjole, decir secas en Ayutla no es palabra menor. Han habido muchos Exacto. problemas de agua, como sabemos, quizás es Así es. ocasión de hablar. Pues aquí en México tampoco creas que no hay, que no hay calor, ¿eh? Seguimos en los calores y llueve apenitas tantito para levantar la humedad y dar esta sensación de estos cuartos de vapor. Hay que abrir mucho las ventanas. Pero Uy, bueno, te voy a presentar. Jazz, tú eres lingüista, eres una colaboradora muy querida de la revista de la universidad y también de otras publicaciones nacionales e internacionales. Eres una mente brillante de la Sierra Mije de Oaxaca y yo diría que haces del pensamiento un activismo mije, un activismo indígena. Y bueno, no solo eso, ya eres una estrella de la pantalla. Estás ahorita ni más ni menos que al lado de Gael García Bernal, conduciendo el tema. Es una nueva serie sobre el gran tema, que es el tema climático. Y mi primera pregunta ya sería, con todo esto, con todo las actividades intelectuales, las actividades de medios, las actividades de difusión que haces, ¿hay aún tiempo para la milpa? ¿Y por qué es tan importante para ti dar este tiempo? ujú. Sí, de hecho, en realidad, creo que dedico poco tiempo a la escritura y a este trabajo. Eh, Casi siempre me gana el tiempo en los proyectos, ¿no? Que tienen que ver con la comunidad, en la milpa, etcétera. Como es que una vez que las siembras, hasta que ya empiecen a salir un poquito más a que deshiervar, o sea, sí exige su tiempo, pero es como otro ritmo de vida el que hay acá y el otro lo vivo básicamente a través de la computadora y desaparece en cuanto la cierro. Y aquí hay otras cosas, ¿no? También con sus retos, sus problemas y sus dificultades y sus alegrías. Es como vivir 2 vidas un poco. Claro, creo que qué bueno que tendríamos que aprender a permanecer o a alimentar estas dos vidas, porque muchos estamos completamente absorbidos por la vida en la pantalla. Pareciera que nuestra vida deja tú de cultivarla el campo o la milpa o ir a sesiones comunitarias. Nuestra vida fuera de la pantalla tiene un espacio cada vez más estrecho. Creo que estamos siendo colonizados, hablando de colonización, por estas nuevas tecnologías, estos nuevos espacios donde vivimos condicionados, ¿no?
pues a lo que nos vende la tecnología, ¿no? A lo que nos pueden ofrecer. Sí, sí, sí. Y también, bueno, con la pandemia, esta vida, digamos, fuera de las pantallas, que implicaba el contacto físico, platicar cara a cara, pues supongo que se desvanecieron. Sabemos que, bueno, en mi contexto tenía un miedo y era que nuestros sistemas de salud son muy endebles, ¿no? Por toda la situación, pero también agradecía que aquí confinarse pues, por ejemplo, no hay paredes entre el terreno donde vive mi vecina aquí abajo y la que vive al lado. Entonces, incluso el confinamiento es puedo salir a la milpa al huerto y dar la vuelta en un espacio bastante amplio. Entonces me imaginaba cómo sería un confinamiento en un departamento pequeño y no lo dimensionaba, y entonces me sentía también, me siento muy afortunada por otro lado, de poder tener, pues, al final, se convirtió en quédate en tu casa, se convirtió en quédate en tu comunidad, ¿no? Entonces eso, teníamos un bosque, que explorar un bosque, que poder caminar es un lujo también. Creo que muchos no lo no dimensionábamos lo justamente eso, del contacto antes de esta pandemia, y creo que ha sido un golpe para muchas personas, y creo firmemente, no sé si con optimismo o pesimismo, esto ya sería otra discusión, que estamos en un cambio, en un momento de cambio de pensamiento, de conciencia, en un momento en el que buscamos nuevas alternativas precisamente al redimensionar la vida que estamos llevando, ¿no? Ujú. Sobre todo a raíz del confinamiento. Y creo que este número de descolonización trae a la mesa, ¿no? También un pequeño cambio de pensamiento, algo que se está haciendo cada vez más grande, como precisamente estamos viviendo la vida que nos impusieron, ¿no? En las estructuras que queremos, o estamos más bien siendo colonizados desde fuera, ¿no? Nuestras vidas han sido colonizadas. Y quería preguntarte, ¿qué te evoca a ti, Yaslaya, habitante de Ayutla, en la Sierra Mije, la palabra descolonización? Híjole, yo creo que, siempre he tenido una relación compleja con esa palabra. De hecho, creo que, me he reconfigurado varias ideas sobre, eso al leer la revista y los números digo, los artículos que estoy leyendo poco a poco, porque yo identifico mucho descolonización con algo que surgió en la academia. Entonces, al surgir en la academia, no es que sea algo malo, sino que yo no estoy muy cerca. Entonces, sentía que no entiendo muy bien las implicaciones ni las categorías a las que se alude cuando se habla de descolonización, y siempre pensaba en qué implica ese proceso. Y tal vez es algo que no termino de entender porque no he abrevado lo suficiente de todo el corpus teórico, académico y de análisis de la descolonización. Sin embargo, creo que hay un punto de encuentro, y es que estoy convencida de que del papel del colonialismo como un sistema macro que captura deseos, etcétera, en una gran alianza con otro gran sistema que es el capitalismo, totalmente imbricados con el patriarcado, ¿no? Algo que es indisoluble, que no es como que puede seccionar, sino que está totalmente mezclado y que ordena muchos de los fenómenos y el mundo como lo conocemos. Entonces, cuando se habla de descolonización, intuyo que hay un cuestionamiento a eso, ¿no? A ese sistema. Pero sí lo sentí un poco lejano porque entiendo que es toda una corriente en la academia, de la que no he participado activamente, pero al final siento que hay una preocupación que compartimos. Porque yo pensaría, ¿es posible? O sea, ¿cuál es el horizonte de la descolonización? Y seguramente no lo sé porque no lo he leído lo suficiente al respecto. O sea, ¿qué implica descolonizarnos? Podemos borrar esas huellas que también han configurado la resistencia. Sí, ¿cómo? ¿Qué horizonte? Obviamente no puede ser, supongo, tan sencillo como un horizonte previo a la colonización. Entonces, ¿cuál es ese horizonte? ¿Cómo es? Y bueno, leyendo y estoy en ese proceso, pero no soy ni de lejos experta en el tema.
Sí, no, no lo dudo. Te quería no me sorprende, digamos, tu respuesta, puesto que este movimiento va llevado, es muy académico y es llevado por muchos académicos blancos o blanqueados, perfectamente bien intencionados, pero que desarrollan estas teorías de la descolonización a veces desligados, quizás, ¿no? No, esta cercanía, o sea, ¿crees que se puede, se está haciendo una brecha o se pueden conjuntar? O sea, ¿hay trabajo conjunto que se puede hacer con la academia desde las comunidades o son dos trabajos que están destinados a mantenerse en paralelo? Yo creo que en medio hay algo que se puede compartir muy bien y que es la investigación. Por ejemplo, siempre que digo que yo no hago trabajo académico, me dicen, pero claro que sí lo haces. Y digo, creo que más bien en la academia como un sistema de validación de saberes, que no creo que sea intrínsecamente malo, pues tiene muchas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, que puedas vivir de investigar. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, que puedas decir, que te paguen porque vas a hacer un proyecto de investigación y contribuir al conocimiento y todo, y eso es maravilloso, innegablemente. Sin embargo, como es un fenómeno también social, digamos, sociológico, pues tiene un sistema de validación entre pares, tiene una serie de estructuras por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, una serie de revistas indexadas que muchas, por ejemplo, son revistas que hay que pagar para entrar. Una gran parte de esa investigación se hace en lenguas hegemónicas. Entonces, la propia característica del contexto en el que se hace, en el que se realiza, hace que sea muy difícil que un investigador que tiene que reportar para el Sistema Nacional de Investigadores cierto tipo de investigaciones que van a contar para que pueda perder, que va a tener mucho tiempo, porque además se dedica uno mucho tiempo a dar clases, si lo hace bien y con pasión, a generar tu investigación y estar escribiendo y además participando en seminarios, evaluar a otros en dictaminaciones, organizar congresos, que poco tiempo queda para hacer la divulgación, ya no digamos hacer alianzas con comunidades, la propia divulgación de la ciencia, en las ciencias sociales o a la que tú pertenezcas, la que sea. Entonces, no es un asunto personal, sino la arquitectura misma, la academia, hace que sea muy difícil realmente. Claro. Sin embargo, hay mucha gente que lo intenta y trata de hacerlo y que le importa. Hay gente a la que no le importa y está muy contenta en vivir en ese sistema. A otra gente sí se cuestiona, sobre todo cuando trabajas con comunidades y tu trabajo y tu prestigio depende de trabajar con comunidades que están en sistemas de opresión y en sistemas asimétricos. Y ahí creo que hay una pregunta ética bien interesante que la academia tendría que plantearse. Yo en algún momento consideré, y me gusta mucho la investigación y el trabajo abstracto y todo eso, y entonces en algún momento de mi vida sí consideré eso, pero dije, bueno, terminaría un doctorado probablemente para hacer trabajos de lingüística y después, si bien me va, porque también cada vez laboralmente es más difícil, podría pertenecer al instituto de investigación o un centro de investigación, pero por cómo funciona sería muy difícil para mí poder vivir en Ayutla, que era algo que quería profundamente. Cuando conocí a personas, dos personas extraordinarias que se dedican a la investigación sin ser de la academia, me di cuenta que podemos desligar investigación de academia, incluso docencia. Entonces, fue maravilloso. No es fácil, para nada es fácil, pero pude conciliar ambas cosas. Puedo vivir en Ayutla y justamente hace poco terminé de dar gramática aplicada para personas que quieren leer y escribir. Puedo compartir esos conocimientos que pueden ser muy abstractos, como teoría lingüística, aterrizarlos y que eso se conviertan en materiales de lectura en MIGE. Y claro, hay muchas cosas que me encantaría investigar y que no voy a investigar al ritmo que alguien que está en la academia, pero bueno, sí, antes de morir puedo tener un libro de unos fenómenos gramaticales que me interesan y sobre la historia de la escritura en el lenguaje, estaría muy feliz en esa parte, ¿no? Porque también quiero hacer otras cosas, pero en la parte de investigación, esa curiosidad que tengo y esas ganas de concretar esa investigación, lo voy a hacer aunque me tarde mucho tiempo y que tal vez en la academia me tardaría menos, pero no podría estar aquí Claro. peleándome con ardillas, ¿no?
Claro, claro, y sí, defendiendo tus aguacates, como bien nos cuentas de estas batallas en las redes. Creo que lo que acabas de decir sobre esta investigación, desligar la investigación de la academia, es precisamente una de las cosas que plantea la descolonización, ¿no? La descolonización del saber. Vamos a irnos a una pausa ya y volvemos. Estamos de vuelta con Yasnaya Agil hablando de descolonización. Ella nos platica desde Ayutla, en la Sierra Mije. Yasnaya, hablábamos de desligar la investigación de la academia antes de irnos a esta pausa, y tú hablabas también de un proyecto de gramática que te gustaría cumplir. Y a este respecto, me gustaría preguntarte sobre otro proyecto que me parece también decolonial, aunque digamos no traiga la etiqueta puesta, que es la jornada de traducción que realizaron durante el Día del Libro pasado. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Sí, claro, siento un poco contarlo yo, porque en realidad la que tiene que hablar de esto, que fue maravilloso, es Tajeu Díaz. Tajeu Díaz Robles es una antropóloga, politóloga también de aquí de la Sierra Mije, y ella está en un proyecto que se llama Endless Oaxaca, Endless Multilingüe, y bueno, entre todas las actividades que hace, porque es todo un proyecto, hizo una alianza con Storyweaver, que es una plataforma diseñada por Pratham Books, que es una editorial en la India. Sabemos que en la India hay una gran diversidad de lenguas, y entonces es una plataforma maravillosa de acceso libre, en donde puedes, ya ahí están las historias ilustradas, y te permite de una forma muy intuitiva traducir al mismo tiempo eh, y crear tu libro ilustrado, ¿no? Bueno, faltaría la impresión, pero es maravilloso. De muchas lenguas puedes traducir del francés al mije si quieres, del inglés al mije directamente. Entonces, bueno, ella y su equipo crearon la primera jornada de traducción en Storyweaver, y desde Ayutla nosotros nos organizamos aquí para hacer un maratón de traducción, o sea, como entrarle a la traducción y unirnos a esta jornada que se hacía desde el equipo de TA. Y bueno, entiendo que se escribieron más de 10 lenguas indígenas, más de 100 libros nuevos que fueron creados, y fue en el marco del Día Internacional del Libro. Y aquí en Ayutla, en nuestra jornada, lo que hicimos fue apostarle a la traducción colectiva, o sea, la traducción como una creación colectiva, y también cuidar mucho el proceso de edición, ¿no? Porque a veces cuando se editan lenguas indígenas, o muy frecuentemente, lamentablemente, se edita bilingüe, cuida mucho el texto en español, o se cuida más, y el texto en la lengua indígena se deja sin corrección, sin nada. Entonces hicimos una metodología de traducción colectiva donde por un lado, bueno, traducíamos con plataformas de audio. Una vez que estaba la traducción muy bien consensada y hecha y discutida, el léxico, etcétera, se envía a otro equipo que transcribe, y de ahí aprendíamos gramática para corregir toda la parte gramatical y ortográfica, que no es tan sencillo como en español, ¿no? Por varias razones, entre ellas porque hay palabras que nunca has visto escritas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? O sea, si nadie te dijera que zapato se escribe junto, no se escribe sa y luego pato, y que además con z, ¿cuál es tu referencia cuando no tienes esas referencias? Sí, por supuesto, es Es súper interesante porque no, como lo comentabas en algún medio, no es que tengan un diccionario para traducir, tengan ahí, vamos a ver en el diccionario, sino todo está por crearse. Así es, que además se interrumpió, ¿no? Teníamos una tradición de escritura que estaba ahí, pero fue interrumpida y estamos retomándola. Bueno, en el caso de mi hija, pues lleva bastante tiempo, nos adscribimos a esa tradición. Y ya después, pues estuvimos discutiendo, ¿no? ¿Qué implicaba? ¿Por qué en el Día Internacional del Libro, a diferencia de otras lenguas, nosotros estábamos creando nuestros propios libros, y lo que eso implicaba? Y bueno, tenemos una convivencia al estilo de aquí, ¿no? Así con tamalitos, cafecitos, etcétera, pero fue un proceso de verdad muy inspirador, y bueno, nos unimos a todas estas otras lenguas que se unieron, ¿no? Hace rato decías que te vinculabas poco o
problemáticamente o quizás con una brizna de incomodidad con el tema con la palabra descolonización, que es de la academia y te faltaría, digamos, estudios y aproximaciones para cernirla bien. Pero parece que manejas mejor, puesto que lo mencionaste, la palabra colonización. ¿No? Te quería preguntar concretamente, ¿cuál es el peso colonial hoy en día en la comunidad? Híjole, bueno, creo que lamentablemente lo atraviesa todo, ¿no? Y no solamente en la comunidad, en el mundo. Es decir, incluso cuando uno piensa en la vida de un país como Noruega o como los Países Bajos, su modo de vida está impregnado, se explica en gran parte sobre lo que pasó con el colonialismo, con la colonialidad y con este orden colonial. No se puede explicar eso sin lo otro, ¿no? La lucha de los pueblos, los pueblos afrodescendientes en todo el mundo tiene que ver con eso. O sea, fueron traídos a este continente secuestrados, esclavizados, y eso explica el desarrollo del capitalismo también profundamente. Entonces, casi nada hay que no esté trastocado en esas redes. O sea, claro que en este caso, quienes estamos en esa jerarquización que hace este orden en otra escala, digamos, en otra categoría, pues se sufre de una manera, eso se traduce en opresiones y para otras personas en privilegios. Pero la vida de alguien en los Países Bajos o en Europa no puede estar explicado sin esto, ¿no? Entonces sí, creo que lo trastoca todo. Claro. He estado pensando que muchas veces se dice ya de dobles o triples discriminaciones, ¿no? Acumulativas. Cuando se habla de descolonización en México, muchas veces mencionamos el hecho de que hubo una independencia, o sea, todos conocemos las clásicas categorías históricas que se enseñan aún hoy en día, en el que fuimos colonia de España, tuvimos un proceso de independencia, es decir, de descolonización, en el que nos volvimos independientes y sin embargo hoy se señala, ¿no? Nos damos cuenta que seguimos con las mismas estructuras coloniales, pero México como país. Al mismo tiempo, pareciera que las comunidades indígenas del país sufren del colonialismo a la vez del Estado mexicano, ¿no? Como si México sufriera de los antiguos, sigue bajo el mando, digamos, el control, sigue digamos, siendo una especie de colonia de los poderes fácticos en el mundo, de las antiguas colonias y nuevos imperios, y dentro de ese país colonizado hay unos más colonizados todavía que son los pueblos indígenas, igual que serían las dobles o triples discriminaciones. ¿Estarías de acuerdo en una doble colonización? Híjole, lo de la doble discriminación, pienso en que hay tal vez, y esto lo digo con mucho respeto porque me falta mucho por aprender, una especie de como si tuvieras, bueno, una capa y luego la otra y luego la otra, entonces tienes una triple discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, etcétera, ¿no? De clase, de raza, Claro. de género, etcétera. Sin embargo, yo no creo que funcione así, sino que funciona de una manera más compleja, es decir, más imbricada, ¿no? Donde no puedes decir aquí empieza uno y aquí empieza otro. Entonces, no creo que sean como capas seccionadas, sino algo que está imbuido sí, como cuando mezclas pinturas de diferente color y ya los revuelves, ya no hay manera de decir aquí empieza el azul y aquí el rojo, ¿no? Que revolví. Está junto. Entonces, creo que es al mismo tiempo que operan. Están operando, claro, desde una matriz distinta, pero no, lo que tal vez me incomoda es la sección y la interseccionalidad, por eso se me hace un poco extraña, porque pienso que viene de esta tradición incluso bien occidental de seccionar el conocimiento y los fenómenos, pero en la realidad no están seccionados. Yo no secciono una cosa de la otra, sino la sufro al mismo tiempo, porque es un sistema muy grande hecho de esos tres, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Antes de terminar el programa, porque nos estamos acercando al final, quiero preguntar, simplemente como perteneciente a tu comunidad, yo sé que una vez más es hablar de un proyecto de otros. Quería preguntarte sobre la gira zapatista que va a Europa, esto que están llamando Travesía por la Vida.
¿Cómo, cómo lo analizas? Bueno, yo lo analizo, o sea, para mí es muy emocionante este proyecto, pero me gustaría saber tu opinión Ujú. de este barco que va a zarpar con A mí estos me delegados. parece que siempre DZLN tiene una gran capacidad de simbolismo, ¿no? De simbolizar. Y yo creo que en esa capacidad tan fuerte que siempre he admirado, me parece muy potente ese mensaje, ¿no? Es irse por barco ahora, digamos, en sentido contrario, con todos los simbolismos que eso implica en sentido contrario, a encontrarse con más estructuras y movimientos que están apostándole a otra cosa que no es esto que nos está llevando de una vez más a la emergencia climática. Es decir, es todo esto, esos tres sistemas, el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, que nos está llevando a ese sistema que hace imposible la vida, ¿no? O sea, pronostica espacios imposibles. Entonces, si tenemos una opción de vida, es esa opción que está haciéndose fuera del Estado, fuera de esas estructuras que hicieron esto del crecimiento económico así al infinito, ¿no? Hacia arriba siempre, que es incluso irracional si nos vamos a agarrar de la tradición occidental en sus propios términos, es irracional querer crecer y consumir un planeta que no es infinito, de manera infinita, crecer de manera infinita. Entonces, creo que es maravilloso y creo que en el mundo, porque mucha gente luego lo invisibiliza o no lo entiende, hay muchas estructuras que están en la periferia de estas grandes, ¿no? O sea, en espacios pericapitalistas, la periferia del colonialismo, tratando de construir y de carcomer esos grandes sistemas. Si fueran muchos micros carcomiéndolo, de pronto es como estos insectos que tienes una madera gigante, pero de tantos que se deshace. Entonces creo que esa es la potencia de estas estructuras micro. Todos lados existen, han existido y se están multiplicando. Y este viaje es eso, además del simbolismo que tiene de lo que sucedió hace 500 años. Claro. Pues muchísimas gracias, Jazz. Te deseo que pronto lleguen las lluvias. Te deseo una buena carcomida, que todos ¿no? Que vayamos carcomiendo todo esto que nos oprime. Y bueno, me despido de ti, me despido también del auditorio, recomendando que echen ojo en este nuevo proyecto, bueno, esta nueva gran idea zapatista, esta travesía por la vida. Van a empezar una gira, a los pueblos de Chiapas, y algunos aliados van a venir a México, están por zarpar en un barco a Europa a los 500 años de que los europeos zarparon para acá, con sus negras intenciones. Lo bueno es que ellos van con unas intenciones muy diferentes, mucho más esperanzadoras. No hay que perderlo de vista. Jazz, que estés muy bien.